¿Qué hace que nos sintamos atraídos por una persona? Algunos dicen que son los aspectos físicos y otros dicen que son las características de la personalidad y otros incluso dicen que es debido a una conexión de naturaleza u origen espiritual. Y en parte está bien, cada persona debe desarrollar su propia teoría con respecto a cómo siente, entiende y explica el mundo. Eso es lo importante. Pero ¿cómo entiende la psicología el fenómeno de la atracción? Claramente, cada enfoque y autor complejiza su objeto de estudio de acuerdo a su propio marco teórico. Pero en definitiva, uno de los aspectos y de los factores psicológicos que son centrales tiene que ver con la ley de la similitud. Y la psicología social, de verdad que se toma esto pero súper en serio. Por ejemplo, a ver, este enfoque de la psicología señala y pone énfasis en los procesos de atracción social en que las personas tienen la tendencia a sentirse atraídas por aquellos que son similares en diversos aspectos. Y entre estas características están los intereses, las actitudes, los valores, las creencias, los aspectos socioculturales, etcétera, muchos factores. Pero uno de estos aspectos psicológicos que son clave tiene que ver con la tonalidad emocional. Y ese elemento le da eje a la conducta y al pensamiento hacia una persona. Por lo que desde el proceso continuo de la relación se van construyendo los sentimientos hacia ese sujeto. Y ustedes ya saben esto porque, lo vivimos todo el día. Es la experiencia pura de lo que sienten y hacen en contexto de sociabilidad. ¿Y quién es mayor experto de su experiencia que ustedes? A ver, ahora necesitamos igual vincular esto con nuestra experiencia. Y lo que se ha comentado un momento, lo vamos a conectar con una película. Por ejemplo, tenemos a Avatar, Jake y Neytiri. ¿Cómo se genera la atracción entre ellos dos? La película nos plantea que ella al principio iba a matar a Jake de un flechazo. Y entonces aparece estas medusas que flotan, que no sé cómo se llaman, pero le dan a entender a Neytiri que no debe hacerlo. Por lo que daría a suponer que un aspecto de la dimensión espiritual de Neytiri frena su instinto asesino y desde ahí se genera el inicio del vínculo, entre comillas, en esa tensión. Por lo que la presencia de Jake adquiere para Neytiri un elemento significativo de interés, para poder en este caso explorar a ver qué onda este sujeto que está haciendo en la selva. Pero no, ahí no se genera el factor principal que los conecta a nivel de la relación, sino que el espacio interaccional que ocurre entre ellos cuando se dan a conocer, cuando se encuentran y comienzan a interactuar desde el lenguaje. Y a nivel paraverbal, o sea, lo que ocurre antes de lo verbal, en este caso la conducta, todo apunta a que ella lo protege de los animales que lo querían atacar, ¿ya? Eso se entiende. Pero a la base de la conducta de Neytiri hay un elemento de valor, en este caso significativo hacia Jake, que en este caso está este componente de carácter cultural espiritual. Y verbalmente, cuando se encuentran, ella manifiesta lo contrario. Se ponen a pelear y Jake detecta esa incoherencia dentro de los reproches de Neytiri. O sea, aquí acaba de pasar algo en ese espacio interaccional que ocurre a nivel inconsciente, de lo inconsciente. Y presten atención, porque él le pregunta ¿cuál es tu lógica? Aludiendo por qué lo había salvado. Y ella evita inmediatamente el contacto visual porque ha sido en este caso atrapada. Desenmascaró en este caso su interés hacia él. Pero también puede ser que has conectado con una emoción de tristeza al bajar su mirada. O sea, entendiéndolo de esta hipótesis, se puede asociar a que acaba de recurrir a sí misma ya que ha conectado con su propia emocionalidad. En este caso de tristeza, de acuerdo a esta hipótesis. Y ella le responde aludiendo primeramente a que Jake tiene fortaleza y que no siente miedo. Y ese contenido manifiesto que tiene que ver con lo que se da a conocer evidentemente. Pero la pregunta es, ¿y qué hay detrás de eso? La
pérdida. Y ese es el contenido latente en esa interacción. Y durante la película se señala que Neytiri ha pasado por una situación traumática en la que perdió a su hermana y ha tenido que continuar su vida con esta experiencia dolorosa. Y claro, una forma de disfrazar eso es con un mensaje en el que ella valora lo que le ha servido para enfrentar la pena y la adversidad, la fortaleza y no sentir miedo a los peligros. El contexto es clave en el análisis. Jake perdió a su hermano y Neytiri perdió a su hermana. Entonces su estado emocional está tonalizado por la situación de la pérdida. Y claro, después aparecen un poco de resistencia y demás en estos dos personajes. Pero en la relación que se va construyendo, ese factor que contextualiza sus emociones lleva a cabo la atracción y el interés romántico con el que se van reparando sus propias heridas. Y es con el amor, con la ternura. Entonces, el que termine enamorándose era inevitable. Los dos ya estaban sintonizados a nivel emocional. Y Jake comienza a ver que a Neytiri le pasan cosas. Y las entiende. Porque recurre a su propia experiencia. En este caso de pérdida. Ojo, que no es explícito en la película. Es un recurso para generar contexto a la propia psicología de los personajes. Bueno, retomando el tema. La relación les permite conectar a todo momento consigo mismo desde la manera sana. Vaya, en este caso la empatía es tan necesaria para que eso suceda. Y bueno, eso es lo que en resumen ocurre en el proceso de atracción con la relación entre Jake y Neytiri. La verdad es que hay cosas interesantes en esa relación y creo que son un buen elemento cinematográfico para explicar ciertos fenómenos psicológicos. Y me gustaría hablar sobre, en este caso, la crisis entre ellos cuando Jake confiesa que era realmente quien era realmente, y ahí pasan cosas súper interesantes. Pero da este caso para otro video. Bueno, antes de concluir en este caso con el video, me gustaría que comentes qué cosas te llamaron la atención de la relación de Jake y Neytiri. Si hay alguna escena o temática que te interese que hablemos en el canal, y cualquier cosa comenta con toda libertad, porque tu experiencia es importante para Cine Profundo. Cuídate.